Buenas noches a todos y bienvenidos a una transmisión más de EMAS Arquitectos, donde platicamos con arquitectos del más alto nivel, con personas que se dedican al diseño, el desarrollo inmobiliario, la construcción. En esta ocasión tenemos la compañía de la arquitecta Gabriela Carrillo, recientemente nombrada arquitecta del año por la revista Architectural Digest. Y voy a leer su semblanza para que de alguna manera los que no la conocen se familiaricen con su trabajo. Ella es egresada con mención honorífica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Inicia su práctica profesional en 1997 en vinculación y proyectos especiales de la UNAM con arquitectos como Felipe Leal y Alberto Calach. En el 2001 comienza su colaboración con Mauricio Rocha, asociándose con él para formar el taller Rocha Carrillo. En 2017 inicia su taller Gabriela Carrillo, así como Estudio RX con Loreta Castro, proyecto académico y de investigación en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ese mismo año forma junto con otros colegas Reconstruye MX y en el 2019 forma C733 con Carlos Facio, Eric Valdés, Israel Espín y José Amosurritia. Puedes volver a empezar porque apenas conectó el en vivo. Una disculpa a todos. Buenas noches a todos y bienvenidos a una transmisión más de EMAS Arquitectos en la que platicamos con arquitectos de alto nivel, con personas encargados dedicados a la construcción, diseño, así como desarrollo inmobiliario. En esta ocasión contamos con el honor de tener con nosotros a la arquitecta Gabriela Carrillo, recientemente nombrada arquitecta del año por la revista Architectural Digest. Voy a leer una semblanza de la arquitecta para las personas que no están familiarizadas con su trabajo. Gabriela Carrillo es egresada con mención honorífica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en 1996 al 2001. Inicia su práctica profesional en 1997 en vinculación y proyectos especiales de la UNAM con arquitectos como Felipe Leal y Alberto Calach. En el 2001 comienza su colaboración con Mauricio Rocha, asociándose con él en el 2011 para formar Taller Rocha Carrillo. En el 2017 inicia su taller Gabriela Carrillo, así como Estudio RX con Loreta Castro, proyecto académico y de investigación en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ese mismo año forma, junto con otros colegas, Reconstruir MX y en el 2019 forma C733 con Carlos Facio, Eric Valdés, Israel Espín y José Amosurritia, colectivo de arquitectura para desarrollar proyectos de carácter público. Su trabajo se destaca por desarrollar proyectos arquitectónicos públicos y privados de distintas escalas, así como recuperaciones históricas, intervenciones efímeras y museográficas. Ha sido premiado en competencias nacionales e internacionales, entre ellos en el Centro Académico y Cultural de San Pablo en Oaxaca, medalla de plata en la Bienal de Arquitectura Mexicana 2014, el premio INA por restauración y el premio CEMEX 2014. Mención honorífica del premio Rogelio Salmona en el 2018. La sala para personas con discapacidad visual en la Ciudadela en 2012 fue premiado con el premio Obras de Interiorismo 2013, la medalla de plata Bienal de Arquitectura Mexicana en 2014, juzgados orales en Pátzcuaro, Michoacán en el 2015 y fue finalista en la Bienal Iberoamericana 2016 con mención honorífica Red Ball Premio Niemeyer 2018 y la medalla de plata Bienal de Arquitectura Mexicana en el 2017. El edificio de rectoría de la Escuela Bancaria y de Comercio ganó la medalla de plata bienal de la Ciudad de México en el 2015 y la selección del premio Miss Van der Rohe en Chicago. También en la foto del Museo Cuatro Caminos ganó la medalla de plata bienal de Quito 2016 y la Casa Piedra de Acapulco ganó una mención honorífica bienal de arquitectura mexicana del 2020. Ha sido académica en la Universidad Centro, en el ISAD y en la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde 2005. Y en el 2016 fue miembro MMH del Visiting Professor en la School of Architecture and Planning en la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos. Titular en el Web Workshop 2019 de Arquitectura Venecia por el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, galardonado como el mejor reconocimiento del sitio. Este mismo año es académica de un Option Studio para Harvard con Loreta Castro. Ha impartido ponencias y conferencias desde Sudáfrica y Sudamérica hasta Estados Unidos y Hong Kong, además de haber sido jurado en distintas bienales y programas de creadores de arte, siendo miembro del sistema de creadores de arte desde el 2019. En el 2012, la Facultad de Arquitectura de la UNAM les otorga a ella y a Rocha la
Cátedra Federico Mariscal, máximo reconocimiento de esta casa de estudios por práctica profesional, así como el Emerging Voices Award en 2014 por el Architectural League en Nueva York. En el 2017 fue galardonada con el premio internacional que promueven las publicaciones inglesas, Architectural Review, Architects Journal, como arquitecta del año. En el 2019 recibe la medalla de Oro Palmares 2019, máximo reconocimiento de la Academia de Arquitectura de Francia. En el 2020 es finalista por Architectural Record en los Emerging Architectural Awards y arquitecta del año por Architectural Digest México, que pues como mencionamos al principio, ya fue ganadora también. La verdad es que, Gabriela, un honor tenerte con nosotros y que seas parte de esta iniciativa. Bienvenida y el micrófono es todo tuyo. Gracias, muchas gracias. Qué pena la semblanza tan larga, pero muchas gracias a todos por estar y por escuchar. Al revés, pues, creo que eso es parte de cuando es el honor que merece una persona por todo el trabajo que ha desarrollado y pues es, como dijimos desde el principio, es un honor que estés con nosotros y nos puedas transmitir un poquito de ello. Muchas gracias. Pues voy a compartirles mi pantalla. Voy a platicarles un poco sobre algunos proyectos de un tema que en lo particular me parece muy importante, que me interesa y que además me interesa platicarles como desde una visión múltiple. El tema es la accesibilidad y es una palabra que cuando se hace arquitectura te permite experimentar y analizar y estudiar desde muchos lugares. Entonces, un poco es la excusa, los pretextos son la excusa para hablar de esto. Y voy a comenzar mostrándoles este proyecto, que es una biblioteca para ciegos y débiles visuales de la Ciudad de México, la Ciudad de los Libros, la Ciudadela. Es un edificio histórico y muy interesante trabajar en él. Se hizo todo un plan maestro, se renovó todo el edificio y a Rocha y a mí nos invitaron a desarrollar la biblioteca para ciegos, que pues sin duda ha sido de los proyectos que han generado un parteaguas en mi vida y que empezaron a poner sobre la mesa este tema de la accesibilidad y de cómo abordar los ejercicios arquitectónicos desde una visión mucho más, digamos, amplificada que esta visión unidireccional con la que somos formados, ¿no? Que es la vista. Entonces, creo que de las primeras cosas que me interesa mostrarles es que el edificio pues tiene unas cualidades fantásticas, son estructuras de 5,5 metros de alto, crujías de 7 por 14 y que tenían ya una biblioteca de ciegos. Entonces, cuando revisamos el programa, revisamos y nos dimos cuenta que lo que nos estaban solicitando era algo que ellos ya tenían. Y pues literal, tantos metros lineales de acervo braille, tantas cabinas de tanto por tanto, tantas mesas. Lo que fue interesante es que aquí hicimos un planteamiento de origen, el preguntarnos si ese programa era realmente lo que se necesitaba y el poner sobre la mesa que una biblioteca para ciegos es un espacio tremendamente sonoro, contrario a una biblioteca tradicional. Es un espacio que recibe perros que ladran, ciegos que usan mucho el bastón como un elemento sonoro. La impresora braille es muy, muy ruidosa y hay muchas condiciones donde la sonoridad es una constante. Entonces, una propuesta importante fue ubicar esta biblioteca en otro sitio, una entrada cercana al metro, vincularla a un vestíbulo que fuera un jardín de olores, que fuera la antesala a entrar a este espacio, y luego 2 crujías más donde la composición tenía más que ver que con la vista, con la parte sonora. Entender que a partir de los distintos niveles que podíamos generar, de unas cabinas que flotaran, que arroparan los elementos y los servicios con mayor sonoridad, podíamos generar a través del eco una manera de señalizar los espacios. Entonces, a partir de eso, las dobles alturas se volvieron los espacios lúdicos, las áreas de lectura, espacios más achaparrados, las circulaciones con ciertas cualidades.
El olfato fue un ingrediente fundamental, entonces componer con especies vegetales de la mano de Jerónimo Hagerman y generar este vestíbulo que al final es suficientemente flexible para arropar cualquier tipo de acción, desde dan clases de tai chi, hacer bancas que fueran al mismo tiempo una especie de camas, y dan masajes, la gente desayuna. Es un espacio versátil y flexible. En el caso de las salas era un poco lo mismo, usar, en México más que ceguera hay debilidad visual, porque es producto de las enfermedades degenerativas. Entonces, el poder colocar con distintos colores de madera, siendo que esta era una caja sonora, las circulaciones y los espacios de uso, nos permitía también darle un sentido de identidad a las distintas áreas. Usar el amarillo como un elemento fundamental para los barandales, los pisos, las huellas, las luces. Entender que aquí la gente no iba a leer con los ojos, sino más bien los bibliotecarios videntes tendrían que subir a las cabinas para leer en voz alta, y entonces eso nos permitió construir un ambiente, cuestionar incluso los reglamentos, ¿no? Porque cada vez más se modifican y dicen cada vez son más inclusivos, consideran más el tema de la diversidad en la población, cosa que sin duda ha sido fundamental, porque es un tema que hemos dejado de lado. O sea, las ciudades que tenemos hoy en día están construidas a partir de un hombre que ve, que mide 1,80, que es fuerte, alto, joven, que tiene una familia perfecta, y pues eso sin duda ha deformado nuestra visión. Entonces, a nosotros nos interesaba abordar este ejercicio desde este otro lugar, desde la otredad que siempre ha sido dejada de lado, y eso nos permitía preguntarnos cosas como si el reglamento dice que necesito 700 lúmenes, pero aquí nadie va a leer con los ojos, porque además no es un espacio donde se tiene que leer en voz alta, ni se tiene que leer con la mirada. Podíamos generar estos efectos visuales y construir principalmente una atmósfera, que creo que esa es de las cosas que se vuelven más interesantes, porque cuando trabajas con los sentidos y con esta diversidad entiendes que la construcción del espacio y de la atmósfera es compleja y que toca todos los sentidos. Y obviamente por eso decía que este proyecto modificó sin duda y fue un parteaguas para mí, porque estuve mucho tiempo conviviendo con gente que no tiene visión, entrevistándolos, observando cómo era la dinámica interna. Y eso creo que nos permitió concluir que pues no se necesitaban miles de libreros, porque en realidad el braille es un material que es una especie de vintage, va a terminar por desaparecer, que debíamos de enfocar los esfuerzos en lo sonoro, en poder generar vínculos, en cómo hacer arquitectura al final tiene una escala mucho mayor que la simple construcción de espacios. El poder vincular el programa a la fonoteca, el poder trabajar con artistas sonoros, con especialistas acústicos que nos permitieran definir las repisas y el vibrado de estas repisas a partir de poder absorber los sonidos, y el trabajo incluso del mobiliario con Cecilia León de la Barra para poder hacer un mobiliario personalizado para nuestros habitantes. A partir de eso se generan unos recorridos muy claros en la planta alta con 2 tipos de cabinas también especializadas, y se compuso una planta a partir de la acústica y de los sonidos. Entonces sembramos bocinas estereofónicas, monofónicas, individuales, de estas bocinas que, o sea, incluso fue un espacio para reflexionar cómo los audífonos son un espacio de aislamiento, es un espacio que segrega, que genera un espacio muy individual o totalmente individual y pierde un poco de la colectividad que nosotros estábamos buscando. Entonces, compusimos una planta a partir de los sonidos, diseñamos con artistas sonoros piezas para generar una especie de texturas sonoras que permitieran que este espacio fuera una gran planta libre, pero un enorme laberinto sonoro de atmósferas, de olores, incluido el cuero de los muebles y de experiencia. Este tipo de accesibilidad nos permitió pensar que la accesibilidad universal es relativa,
que también todos los reglamentos y rampas y cosas que hemos hecho en el tiempo son enmiendas de una sociedad que ha sido ciega y esto pues nos permite cuestionarnos, ¿no? ¿Qué verdaderamente significa la accesibilidad en términos de espacio, en términos de experiencia espacial? Y a partir de eso, pues se transformó el resto de las prácticas, ¿no? De todo lo que hacemos y de todo lo que al menos a mí me interesa seguir trabajando. Vinculado también a la accesibilidad, durante 5 años tuve la oportunidad de desarrollar de la mano de Rocha también proyectos para juicios orales penales en el estado de Michoacán. ¿Y por qué hablo de accesibilidad? Porque la obra pública es sin duda un instrumento no solo colectivo, sino también de comunicación. O sea, la arquitectura habla y tiene la capacidad de comunicar muchas cosas. Y bueno, cuando vemos un edificio institucional, lo primero, en lo particular en el tema de los juzgados, pues encontrábamos toneladas y toneladas de papel que son las que representaban en ese momento un juicio, y esta condición de juicio se iba a mutar en el tiempo. Cada vez más los juicios se van a volver orales de manera afortunada, y le interesaba al Poder Judicial poder comunicar que la justicia es cada vez más eficiente, que los espacios públicos deben de ser más democráticos, que esta dinámica que existía de tener rejillas de prácticas donde al final siempre tenías a un imputado detrás de estas rejas y a un interlocutor siempre transcribiendo todo a través de un texto, pues iba a cambiar. Entonces vemos replicado en todo el país estas terribles construcciones al lado de los cerezos, pintadas en color, pero siempre repletas de rejas. Vemos también edificios institucionales que no reconocen el lugar en el que están, que no entienden un clima, que no saben que hay 30 o 40 personas dentro trabajando, que ni siquiera son culpables, que simplemente es su espacio laboral del día a día. Y eso también es un tema, una especie de accesibilidad, ¿no? ¿Cómo cambiar esa mirada de esa visión hacia el público de lo que representa la justicia? Y entonces empezar a cuestionar que, pues, siendo un edificio de alta seguridad, sin duda tenía que ser, tener unas fronteras y unos límites muy claros. Y pensamos, en vez de los cerezos en las ciudades amuralladas, y en cómo esta visión de la que mucho habla Foucault, en el cambio de percepción de ser observado a observar, de que la muralla genera protección en vez de ser un límite o de resguardo, y cómo una vez que transgredes ese espacio puedes tener jardines, luz, transparencia, espacios flexibles. Y por último, la troje como un instrumento de pertenencia, de memoria a un lugar en particular que es Michoacán. Pudimos hacer juzgados en todo el estado de distintas escalas y con distintos programas, unos más públicos, unos que tocaban incluso los juicios civiles, y en el caso particular de Pátzcuaro, pues con un contexto fantástico, con una vegetación muy húmeda porque llueve muchísimo, con todo el barro, con las yácatas muy cerca, con Janitzio a la distancia. Obviamente ahí pues imaginamos una pieza que fuera más una especie de ruina, una pieza que sí, sin duda tiene que ser amurallada, que tiene una serie de reglas para poder abrirse y deformarse en el contexto, con una serie de circulaciones muy complejas, donde hay la circulación del juez, del imputado, del visitante, y cómo articular todos estos elementos a partir de experiencias espaciales, cómo poder generar una sección que a partir de su propia topografía logra construir intimidad, pero al mismo tiempo esta libertad. ¿Cómo comunicar libertad? ¿No? Y creo que hablando de accesibilidad, pues los edificios institucionales sin duda hablan y representan lo que somos como sociedad y lo que una clase política ha decidido que quiere comunicar. Y aquí pues teníamos un buen interlocutor que nos permitió cuestionar que no hubiera, que el vacío fuera tan importante como la masa, que las circulaciones pudieran ser abiertas, considerando el magnífico clima que tenemos en este país en muchas zonas, el que
el que las circulaciones pudieran ser una experiencia espacial de penumbra, ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar con la luz y a ver solo la luz, pero Tanizaki habla siempre de las sombras y la penumbra como una herramienta de construcción espacial, y en ese sentido las circulaciones y los andares alrededor y la experiencia de deambular también fue pues un análisis que fue mudando en los distintos ejercicios que hicimos. Obviamente, una vez ya estando en el interior del edificio, esta transparencia que sea pues que muestre y que hable de esta justicia, de esta democracia, que no hay espacios privativos, que los servicios son compartidos, que los jueces están en una posición similar a la del visitante, el uso de materiales locales con la mano de obra, entendiendo que las obras públicas siempre tienen una complejidad muy, muy grande en términos de calidad, y cómo construir unos nuevos límites, ¿no? Cómo entender que una celosía puede ser tan eficiente como una reja, pero tiene otras cualidades como poderte permitir el paso de luz y generar un espacio mucho más interesante. La troje, pues deformada en una sala de juicio oral, que si bien necesita unas condiciones acústicas especializadas, también te permite sentarte y sentirte pues, rodeado de estos jardines, observando de alguna manera el espacio exterior y manteniendo las cualidades sonoras que requiere para este nuevo formato de ejercer los juicios. Es así que en esa línea este instrumento de generar una estructura donde el punto de concepto es cómo construir libertad en un lugar que de origen y de su propia naturaleza es el encierro, pues se volvió fascinante. Y yo creo que ahí es donde está, pues, las grandes oportunidades que tenemos los arquitectos de hacernos preguntas sobre cómo poder redefinir conceptos fundamentales como libertad, como democracia, como justicia, a partir del instrumento del espacio, ¿no? Ahora voy a mostrarles una casa completamente otra escala, otras condiciones presupuestales, de tiempos, de clientes, donde en este sentido la máxima complejidad era la topografía. Y ahora hablar de cómo lograr intervenir un lugar que si bien es un lugar fantástico, esta casa está en Mazunte, en una topografía que presentaba alrededor de 28 metros de diferencia entre el punto más alto y el más bajo. Ahí ven las curvas de nivel sembradas, con la oportunidad de estar en un lugar privilegiado como Punta Cometa, donde puedes ver hacia Mermejita y hacia Mazunte, puedes ver cómo sale el sol y dónde se pone, al ser de los puntos más al sur de nuestro país. Y esta presentación muestra un poco nuestros procesos de trabajo. Es una casa también de Rocha Carrillo, y cómo vamos disectando el terreno y cómo nos aproximamos a los ejercicios arquitectónicos, antes que nada analizando el sitio, escalándolo en nuestra mirada, deconstruyéndolo, generando líneas que nos permiten entender cuántos niveles caben en cada sección, construyendo esquemas, variables de esquemas que al mismo tiempo le van dando escala, sembrando el programa, y el uso de las maquetas como una herramienta fundamental para ir entendiendo estos sistemas y esa relación entre el terreno y el objeto arquitectónico. Creo que es importante decir que hay un profundo respeto al contexto. O sea, que hablar de la accesibilidad en el sentido más amplio es poder aprovechar al máximo las condiciones que presenta el sitio. Pero también hay que ponerlas en crisis, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso teníamos un terreno dividido por una circulación, que es la que se alcanza a ver en la imagen, una circulación pública, que debía de tener acceso hasta la playa, y entonces cómo el edificio tendría que articular este conjunto y después liberar esa circulación. Al final logramos reubicar esta circulación, desarrollamos toda esa bajada desde Punta Cometa hasta la playa de Mazunte. Fue un proyecto que hicimos de la mano del constructor allá con el maestro de obras, y fue un trabajo muy interesante porque logramos en ese sentido articular nuevamente Punta Cometa con
Mazunte, que era una circulación que ya existía, pero de manera muy informal, y al mismo tiempo conectar estos predios para poder desarrollar la casa. Nosotros trabajamos mucho con maquetas. Las maquetas es una herramienta que te permite entender la escala, el volumen, las relaciones, y en este caso en particular el ejercicio tenía que ver con plantear unas ortogonales, líneas muy claras, una especie de placas, de planos, que fueran conectando los distintos niveles y que eso permitiera articular la casa. Entonces, bueno, pues es una casa que tiene sin duda muchísimos niveles, y sin embargo las áreas públicas se desarrollan en una L, en un solo nivel, con la alberca flotando, y después va conectando un par de torres que son una especie de pequeños monasterios, de torres monacales que nos solicitó el cliente, donde él quería como contenerse, aislarse, tener una iluminación muy distinta, controlada, y los espacios públicos completamente abiertos. Esta es una maqueta, por supuesto, muy cruda, que no muestra todo el paisaje y la vegetación. Al mismo tiempo, en planta se ve que es un terreno muy complejo, con muchas restricciones, y que estas se van escalonando y traslapando de una manera que nos permitieron articular los 28 metros de diferencias de niveles en todo el desarrollo de la casa, ¿no? Aquí pueden ir viendo cómo van conectándose. Es un programa robusto también, que nos interesaba que se escalara en el terreno, que desapareciera al mismo tiempo la escala de la casa, y que leyera de manera profunda los límites, pero también los árboles existentes. La casa se movió en función de los árboles que no se podían replantar, que no se podían tocar, no se tiró un solo árbol, pero sí se logró generar esta tensión entre la condición orgánica del predio con los elementos ortogonales de la casa. Obviamente el paisaje es una herramienta fundamental. A mí me interesa mucho la discusión sobre los límites y sobre entender dónde terminan y empiezan las cosas, los espacios cerrados, los abiertos, lo privado, lo público. Y esa es una investigación donde cada ejercicio pues, se vuelve una oportunidad, cada proyecto se vuelve una oportunidad para reflexionar y experimentar. Obviamente trabajar con la quinta fachada como un instrumento también de paisaje colocado en medio de la condición orgánica. Esta casa es tremendamente ortogonal, pero porque al final hay una composición de la mano del exterior y del paisaje que hace que se vuelva al mismo tiempo muy orgánica en ese sentido. Los espacios públicos, insisto, flexibles, versátiles. Nuevamente ahí se ven los árboles que suceden de repente bajo estas estructuras que pueden perder las pieles, y bueno, obviamente siempre buscando encontrar las vistas, las miradas, generar las quintas fachadas como miradores al paisaje. Aprovechar al mismo tiempo dentro de estos intersticios que se generan entre un espacio y otro para aprovechar y generar pequeñas experiencias. En este caso, abajo de esta plataforma, que es el asoleadero, se generó el spa, donde está esta tina, un poco techada, otra vez jugando con estos límites entre el interior y el exterior, jugando todo el tiempo con la luz, con la penumbra, con la capacidad de que una casa tenga siempre una ventilación cruzada, máxima eficiencia, que se use en la medida de lo posible el mínimo de aire acondicionado. Solamente los espacios de habitación tienen acondicionamiento en sus instalaciones de aire acondicionado. Y por último, el uso de estos techos como plataformas que se vuelven miradores también, y que además, pues si se fijan, la casa está compuesta en función de las frondas de los árboles. Abajo de esta plataforma hay probablemente más de 7 metros de altura, y es difícil entenderlo y sentirlo porque al final las secciones entendían de manera detallada la escala de toda la vegetación. Esta es una imagen abajo de esa plataforma de la que cuelga una estructura de habitaciones. Es una estructura de madera. Creo que también es importante decir que pues nuestro trabajo es tremendamente colaborativo, que hablamos todo el tiempo y trabajamos y diseñamos, en este caso en particular con
con Gerson Huerta, que es el ingeniero con el que diseñamos las estructuras. Y bueno, pues diseñar esta pequeña jaulita, que es una estructura de madera que flota, que se libera del piso y que absorbe todas estas diferencias de niveles. Y luego cuestionar estas condiciones de habitar, ¿no? Volver a preguntarnos si como habitamos de manera cotidiana debería de ser las formas en que tenemos que seguir haciéndolo. Ahora voy a hablar a mostrarles unos proyectos de espacio público y de obra pública, porque creo que sin duda nuestro trabajo tiene un eco muy profundo porque toca a la comunidad y porque además se acerca a pensar que nuestras prácticas haciendo arquitectura deben de ser la de construir dignidad espacial, y que la dignidad espacial es un derecho al que debería de tener acceso toda la población. Y voy a comenzar platicándoles de un proyecto que hice en el 2001 con Mau Rocha, también para su oficina. Este fue el primer proyecto que hice de obra pública de esta escala, y para mí fue un momento muy importante en mi carrera poder entender que mi práctica tiene injerencia en lugares, en este caso en Milpalta, para hacer un mercado con un presupuesto muy bajo. Teníamos 7 millones de pesos para hacer este mercado, y situado pues en un lugar bellísimo, con una topografía en torno a un lugar de alta informalidad, con distintas estructuras a distintos niveles, totalmente aleatorio, y generar una estrategia. Y aquí voy a hablar de la accesibilidad como la capacidad de los arquitectos de poder desarrollar proyectos de carácter público y entender que la arquitectura digna se puede construir pues, con un poco de sentido común, tratando de entender cuáles son los requisitos elementales para un espacio de este tipo. Entonces diseñamos una estructura flexible de módulos de 6x6, con estructuras a distintos niveles que permitían el flujo del aire y el paso de la luz para poder generar esta estrategia de espacios frescos, ventilados, bien iluminados, espacios silenciosos, con materiales de bajo mantenimiento, donde la mercancía, las piñatas y todos los elementos que van a habitar el lugar, pues le dan la diversidad y la versatilidad que pues la humanidad, ¿no? Este espíritu de ser habitado y de querer desaparecer como arquitectura, y que estos objetos sean los que realmente construyen el espacio. Y por último, hablar de esta relación urbana, de estas piezas de arquitectura que se injertan en estos contextos, aprovechando pues estos paisajes fantásticos, volcanes. Y bueno, como les decía, para mí fue el primer momento donde me senté a platicar con el pollero, con el carnicero, y entender estas solicitudes tan reales, tan importantes, que a veces dejamos de lado. Y después, curiosamente, 20 años después, tuve la oportunidad el año pasado de hacer una competencia para la Facultad de Arquitectura de la UNAM, de la cual soy académica. SEDATU hizo una relación, un programa de desarrollar toda la infraestructura en ciudades fronterizas de alta vulnerabilidad, en este caso en particular en la frontera norte, en la ciudad de Matamoros. Y la invitación era para hacer un concurso, porque ya había una relación entre SEDATU y la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Participamos 40 académicos. A mí me pareció interesante invitar a una serie de colegas que a su vez tienen otras oficinas y que siguen teniendo otras oficinas, y generar una dinámica de cómo reflexionar sobre estos espacios públicos y sobre estas pequeñas infraestructuras que se iban a empezar a generar en el país. Entonces formamos un colectivo que se llama C733. Este colectivo
pues con este colectivo hicimos este concurso y nos pusimos a la tarea de reflexionar sobre qué debía y cómo debía de ser un mercado. Y entonces la primera referencia que vino a nuestra cabeza era el Parián, ¿no? Esta estructura que generaba un límite y donde a partir de ese límite en el interior los vendedores llegaban, abrían su mercancía, la exhibían, la vendían, cerraban su mercancía y se iban. También reflexionar sobre cómo los espacios de los mercados pues a veces están tremendamente subutilizados, ¿no? No están en desuso muchos locales, por nuevamente este sentido de propiedad, y o bien se abren 3 veces a la semana y el resto del tiempo están cerrados, o bien a las 3 de la tarde se cierran y están completamente abandonados. Entonces era un espacio para reflexionar cómo deben de ser los espacios públicos hoy, ¿no? En pleno siglo XXI, en lugares donde no hay absolutamente nada de infraestructura, donde necesitas una infraestructura flexible, capaz de recibir muchas funciones, y entonces decidimos no hacer un mercado. Nuestra intención era generar un pequeño oasis, un espacio de reunión, un espacio de silencio, de paz, en medio de un lugar desértico, prácticamente, como decía antes, de pura vivienda, es lo único que había, y generar un pequeño oasis en este esquema que permitiera alojar los 80 locales comerciales, y entonces a partir de eso generar un módulo que nos permitiera tener 40 locales estableciendo esta frontera física, pero al mismo tiempo en el interior espacios flexibles que pudieran ser utilizados de distintas maneras. Y creo que ese es el estandarte más importante de este mercado, es decir, cómo los nuevos programas pues no deben de ser solo un mercado. Nosotros este espacio debería ser un espacio flexible para que pueda haber zumba o reuniones comunitarias o talleres nocturnos. Y en esa línea, Sedatu estuvo a favor de esta estrategia, obviamente ya colocándolo en el sitio, entender que teníamos que hacer una estructura versátil, flexible. Una de las peticiones más importantes era que fuera a repetir en distintos lugares del país, cosa que a nosotros nos aterraba, porque nosotros creíamos profundamente en la arquitectura que reconoce lo local. Entonces pensamos en una estrategia, porque también teníamos que entender cómo poder construir un proyecto de esta naturaleza en 3 meses, que esa era una de las peticiones. Y aquí es hablar un poco de la accesibilidad, desarrollando proyectos de obra pública con presupuestos limitados, en tiempos muy cortos, que no pierdan y que no tienen por qué perder las cualidades y la dignidad del espacio, ¿no? Y la reflexión, y como nosotros como arquitectos con la obligación de reflexionar, cómo dotar de dignidad el espacio público. Y así pensamos en todo, en una estrategia estructural donde se asientan unos muros, donde la obra civil dura 3 meses, pero también el 50% de la obra es una prefabricación, donde se pueden ir armando unos módulos de una estructura metálica ligera. Obviamente la estructura se volvió una pieza nodal. Nuestro socio Eric Valdés, que es especialista en cubiertas ligeras, nos permitió ir definiendo dimensionamientos y medidas para esto, pensar que estas pieles pudieran cambiar de acuerdo al lugar y que al mismo tiempo fuera un sistema que nos permitiera colocarle una piel que construyera una condición climática, sonora distinta, y al mismo tiempo una piel de lámina que sea eficiente, que aguante huracanes, que permita que el agua escurra, que al mismo tiempo nos permita nuevamente estos principios básicos de luz natural, iluminación, ventilación, pero que también estas cubiertas o estos edificios nos permitan captar agua, utilizar esa agua para alimentar este jardín y empezar a hacer que la obra pública sea inteligente en las cosas más elementales como agredir en la medida de lo posible o no, dejar de agredir, perdón, el medio ambiente, ¿no? Y cómo también eso volverlo una herramienta de comunicación para la ciudadanía y que en ese sentido pues las prácticas empiecen a replicarse. El mercado se asentó al lado y cerca de un conjunto deportivo y de un parque, entonces empezó a volverse muy permeable. Decidimos del esquema inicial empezar a abrir muchas piezas, muchas puertas para que en realidad fuera un cruce, y ese cruce pues te lleva
lleva a descubrir este oasis y a su vez a ser un punto de estar y de poder comprar cosas a los locatarios. La quinta fachada, nuevamente como un lugar importante, siempre a considerar como una pieza que también construye paisaje, la consideración de que el paisaje es una herramienta de composición también, de que el vacío es una herramienta de composición fundamental, de que también teníamos un contexto de una escala tal donde esta estructura debía de alguna manera resignificar el lugar, darle peso, darle pues, no sé, este lugar era un picadero lleno, la vez que lo visité, lleno de agujas, de heroína, y cómo cómo a partir de la arquitectura poder empezar a hacer estas transformaciones de escalas minúsculas, además, porque estos son pequeños injertos dentro de una masa enorme, ¿no? Obviamente hablaba antes de la escala y esta escala urbana, ¿no? Cómo generar un diálogo con lo que hay alrededor, siempre buscando encontrar una dignidad. Las estructuras, pues son, como dije antes, fundamentales en este sistema. Y eso nos permitió efectivamente construir este mercado en 4 meses, buscando todo el tiempo, pues lo que he mencionado, la flexibilidad, las cualidades de un espacio acústico, térmico, sonoramente sano, no es esta lámina o estos arcotechos que también han plagado todo nuestro país, sin reconocer de ninguna manera el lugar, que el jardín se volviera representante de las especies locales. Estas imágenes, el mercado todavía estaba en obra, entonces el jardín hoy está bastante distinto. Es un mercado que se iba a inaugurar el 4 de abril de este año. Se empezó la obra en diciembre del año pasado y se terminó el 4 de abril. Desgraciadamente por la pandemia no se pudo inaugurar hasta hace creo que un mes. Pero bueno, a partir de esto las reflexiones han sido enormes, ¿no? De la mano de esto vinieron otros mercados y entonces ha sido la oportunidad de decir cómo en tiempos tan cortos podemos replicar estas estructuras pero con su propio sentido de pertenencia al sitio. Entonces ahora estamos construyendo un mercado en Tapachula, que es un mercado que parte de los mismos principios, pero en un contexto completamente distinto, donde llueve muchísimo, entonces eliminamos las bocinas, generamos estos grandes captadores de agua que dirigen su agua hacia unos jardines que son humedales. Los humedales tratan a su vez y distribuyen el agua a todas las zonas verdes. Obviamente también son tratadores de agua y son herramientas para riego y para excusados. Usamos en este caso bambú, porque pues Tapachula es de los máximos productores de bambú en el país, y un tabique también de bajo mantenimiento, pero en colores más claros. Y lo mismo estamos haciendo en otros lugares. El sistema y el principio es el mismo, una piel de obra civil, una estructura que se prefabrica, una piel interior que en un caso fue tabique, luego fue bambú, en este caso es chucum, porque estamos en la península de Yucatán, con un color distinto en su materialidad, con muchas celosías para permitir la ventilación y la iluminación. O en el caso de Tabasco, con el uso del ladrillo nuevamente, entendiendo siempre que las cubiertas ligeras y las cubiertas inclinadas nos permiten no tener cálculos de lluvia y también nos permiten captar el agua, ¿no? Que es de las cosas que los edificios de gobierno normalmente no hacían. Estamos haciendo estos ejercicios de obra pública cuestionándonos otra vez la versatilidad de la que hablaba antes, ¿no? Y cómo eso también genera acceso a lograr otro tipo de objetivos. Aquí nos pidieron desarrollar una grada, bueno, en realidad un campo de béisbol con una cancha techada, y el ejercicio era como un pórtico, que es al mismo tiempo una grada, un techo, se vuelve un pasaje público que genera sombra en un lugar donde
en Ciudad Acuña, donde hace un calor tremendo, y esa cubierta al mismo tiempo se puede extender y volverse un área techada. Entonces, un trabajo constante en sección para poder desarrollar estas estructuras que fueran ligeras nuevamente, que pudieran ser muy esbeltas, que pudieran recibir también materiales acústicos, que no fueran solamente las láminas. Y eso es un poco el ejercicio en el que estamos, ¿no? Ahorita, como C733, analizando como una sección que cumple con un principio puede ser muchas cosas, y eso le da versatilidad a la obra pública, le da la capacidad de poder transformarse y adecuarse en tiempos muy cortos a distintos lugares, y sí decir que eso no debería de mermar la cualidad y las calidades de los espacios, porque siempre están en profunda relación con el paisaje. O sea, decir que aquí el trabajo, por ejemplo, con el equipo de paisajistas, con Entorno, con Hugo Sánchez, con Paola de Par, que son especialistas con los que trabajamos todo el tiempo y que es un trabajo totalmente vinculado y estrecho, pues estamos entendiendo qué especies, de qué manera la experiencia del espacio se construye también a partir de estas herramientas. Este es un centro comunitario, realmente el análisis de la sección y de cómo el paisaje va a ser una pieza fundamental para terminar de dar la cara, y cómo esta pieza puede ser lo mismo, tiene el área perfecta para hacer una cancha de básquetbol o de espacio multiusos, un centro comunitario con programa de comedor, salones, gimnasios, servicios locales. Ya para concluir, les quiero compartir un proyecto que llevo 3 años trabajando. Este taller lo fundé con Loreta Castro después de trabajar muy de cerca con todo el tema de la reconstrucción y del sismo. Nosotros estuvimos trabajando en distintos lugares del país, viendo cómo pues, se replicaban estos errores, ¿no? Cómo nuestra práctica a la hora de trabajar con la emergencia siempre se pone en crisis, porque es lo que menos importa el reconocimiento del lugar, sino simplemente dar habitabilidad. Y nosotros decidimos, siendo académicas de la UNAM y con el apoyo del maestro Marcos Massari, fundar un taller que se llama Estudio RX, que en realidad es un espacio de investigación y un seminario de titulación, que nos ha permitido por 3 años replantear como los formatos incluso de academia. Nuestros programas son de 3 años, no, o sea, son distintas generaciones, pero le vamos dando continuidad a un tema. Y nosotros decidimos trabajar en la Ciudad de México porque pensamos que la Ciudad de México es el lugar que habitamos, que es una ciudad de 22 millones de habitantes, que está en constante crisis, que tiene severos problemas de agua, de basura, de desechos, y bueno, que partía de ser un lugar fantástico, un lago rodeado de volcanes, y que en el tiempo pues así es una masa urbana que se deformó de manera muy rápida, ¿no? En muy poco tiempo hemos visto cómo esta masa ha crecido, se ha desbordado, ha llegado a lugares donde lo ideal sería no establecerse, ¿no? Lugares de alta vulnerabilidad. Y nosotros decidimos trabajar en Tláhuac y en Iztapalapa, que son las alcaldías que tienen condiciones geológicas muy críticas. El suelo que tienen estas alcaldías es un punto de crisis porque está toda la Sierra de Santa Catarina con estos volcanes fantásticos, y hay un punto de conexión entre el terreno lacustre y el suelo volcánico, y las múltiples erupciones volcánicas a lo largo del tiempo, que han creado pues un escenario como el que tenemos, una ciudad que tiene una subsidencia de la mano de la extracción de agua que se hace de más de 40 centímetros al año. En las zonas moradas ese es un mapa de hundimientos y anuales, y cómo pues a la hora de enfrentarse a terrenos más duros, pues estas fracturas empiezan a generar grietas. Y nosotros decidimos trabajar con las grietas y encontrar en ellas una oportunidad
no solamente para comunicarle a la población que las habita y que está además en máximas condiciones de vulnerabilidad, sino empezar a encontrar estrategias para poder habitar estos territorios. Si se fijan estas imágenes, ni siquiera había pasado el sismo del 2017 y con el simple hecho de la subsidencia, pues hay casas, miles de casas, habitando este tipo de territorios, ¿no? De la mano de este programa que hemos llevado 3 años, pudimos vincularnos a la alcaldía de Iztapalapa y con ello a los máximos expertos en el tema de grietas, como la doctora Carrión y el geógrafo Raúl Gutiérrez, y nuevamente insistir que nuestra práctica en este formato interdisciplinario cada vez se enriquece más porque son múltiples miradas viendo desde distintos lugares y aportando desde esos múltiples lugares. Este es un mapa, por ejemplo, de este pueblo, San Sebastián Tecolochtitla, que es donde se asienta este jardín, es una hectárea que solía ser una escuela que cayó con el sismo. Y aquí vemos el mapeo de grietas y en puntos negros están marcados los territorios que habitan grietas, ¿no? Y bueno, pues este territorio tiene alta vulnerabilidad social, hay mucha violencia, obviamente violencia de género también, vemos el tipo de territorio, empezar a leer un sitio no desde la superficie, ¿no? Y ahora acceder a una información que observa el territorio desde una profundidad que a veces los arquitectos ignoramos. Y eso nos permitió asentar una propuesta que no es solamente una condición, una respuesta voluntariosa o caprichosa, sino que responde a un territorio lleno de grietas, buscando construir un programa social. Este ejercicio lo hemos desarrollado desde marzo con los alumnos. Entonces, los alumnos han estado acercándose a la comunidad, obviamente a todos estos expertos. La finalidad principal es la de construir un jardín, pero creo que lo más interesante es que este va a ser un centro de estudios de medición y observatorio de grietas que va a permitir que la comunidad tenga acceso a el territorio que habitan. Y en ese sentido, nuevamente hablar de cómo la arquitectura es un instrumento de comunicación, cómo poder generar un jardín de pozos de medición y que ese jardín no sea un espacio solo para los científicos, sino que la comunidad lo pueda habitar, que pueda entender cómo aproximarse en sus propias viviendas a resanar grietas, a hacer cimentaciones resistentes a estas grietas, a entender que el suelo se va a seguir moviendo y que el territorio se sigue moviendo porque habitamos un territorio en movimiento. Entonces, diseñar un sistema de elementos que se van de manera flexible, empezar a deformar y entonces ha sido un ejercicio muy interesante que obviamente hemos buscado vincular al paisaje que existía en el lugar y que ha desaparecido, el volver a ver qué especies vegetales, cuáles son los tipos de suelo, los granos volcánicos y poder tratar de trasladar eso a estos sitios que, como dije antes, pues a la gente le encanta tener pasto, pero en estos territorios el pasto no funciona porque el pasto requiere mucha agua, el agua no es un buen sitio para poner agua. ¿Cómo construir una paleta vegetal? Tiene que ser con especies de bajo mantenimiento, otra vez crear humedales para el tratamiento de agua, usar los recursos locales. En este caso, pues teníamos una escuela que cayó, teníamos muchísimo cascajo, que producto de todas estas obras caídas y demoliciones, y eso es el material que tenemos en este sitio. Y entonces decidimos reciclar ese material, restituir las topografías que estaban completamente formadas, 4,5 metros de diferencia entre una calle y otra, a pesar de ser un valle, y poder construir una nueva lectura para el visitante de los recursos inmediatos y locales que tienen en el lugar, tratando de trasladar pues un programa social, pero también pues este va a ser un museo, como dije antes, que va a permitir explicar, va a ser un museo vivo con talleres. Aquí vemos un lugar donde está la grieta, entonces la idea es hacer una ventana geológica con grietas resanadas, grietas no resanadas, y un instrumento, una herramienta de aprendizaje también para la comunidad de cómo vivir y habitar en territorios que tienen a veces capacidades de carga minúsculas, que no se les pueden seguir construyendo niveles y niveles, sino que más bien la estrategia es hacerlo con los recursos que hay y con la inteligencia de intervenir
un sitio complejo, vulnerable y la ciudad que finalmente habitamos. Entonces, pues con esto cierro esta charla y espero que la hayan disfrutado. Gracias. Pues antes que nada, felicitarte. Muchísimas, muchísimas gracias. Una súper, súper presentación. Hay muchas preguntas en Facebook y varios halagos y cumplidos que vale la pena que más adelante te metas y contestes ya a nivel personal. Ay, no tengo Facebook, entonces si no contesto no es por mala onda, pero no tengo No, porque Facebook. tienes nuevos Luego fans, me las tengo mandas. que decirlo. Con mucho gusto. Y bueno, si te parece, pasamos a hacer algunas preguntas del público. Claro, con todo gusto. Entonces, la primera pregunta es, dice, ¿cómo descubrió su estilo para proyectar y cómo define o nombra este estilo? Bueno, creo que lo que hago no lucha contra el estilo. O sea, no me interesa definir un estilo ni tener un estilo en lo particular. Si se fijan en lo mismo, puedo hacer estructuras circulares que triangulares, que paraguas. El uso de los materiales finalmente es una herramienta para lograr ciertos objetivos. Entonces puedo usar cascajo, pero también tabique o palma. Creo que al final los estilos son tremendamente peligrosos porque pues, son modas, pasan de moda, son efímeros y creo que lo que más me interesa es responder a un lugar, obviamente a una necesidad, a un habitante, ser lo más inteligente posible para agredir de la menor manera un medio ambiente y el buscar también encontrar las cosas que a mí me interesan, ¿no? Como estos temas de los que hablé, de la construcción de atmósferas, del vacío, del silencio, de los límites. Y si tengo que hablar de un estilo, pues hablaría más bien de una postura y de una búsqueda que le interesa profundamente lo global, pero que también tiene la misma jerarquía lo local y lo particular y la memoria de un lugar, ¿no? Entonces, creo que lo que mostré toca muchos lugares, ¿no? Desde la lectura de un territorio en su topografía hasta la experiencia atmosférica a partir de los sentidos o la lectura profunda de un lugar desde su geología. Entonces, pues cada una tiene que tener una respuesta distinta y particular. Y eso es lo que es más fascinante en nuestras prácticas, ¿no? Que podría tener esa libertad y el no tener que atarnos necesariamente pues, a un estilo que seguramente pasará de moda. Claro, no encasillarse cuando podemos soltar la creatividad. Así es. Como dice, también pregunta Pau Celis, dice, ¿cómo decide uno como arquitecto el impacto de nuestra obra en el contexto urbano? Me refiero a saber cuándo se puede romper con el medio en cuanto a diseño, forma, etcétera, y cuándo es mejor mimetizarse. Yo creo que la arquitectura más, la mejor arquitectura es la que corre el riesgo de pasar desapercibida, ¿no? La que no necesita generar fuegos artificiales para poder decir cosas y para poder construir atmósferas y espacio poderoso al mismo tiempo, porque yo creo profundamente en el poder del espacio, pero no por ello pienso que se necesiten muchos millones de pesos y tampoco creo que para ello necesitábamos hacer enormes alardes arquitectónicos. Creo que hoy los espacios que más me interesan se construyen a partir del vacío. Y para construir el vacío, pues a veces no se necesitan muchos instrumentos físicos, ¿no? Se puede hacer con casi nada. Entonces yo diría que sí es importante tener una lectura profunda del lugar, desde mi punto de vista, por supuesto, y el responder de la mejor manera integrándose, y eso no quiere decir replicando, y a veces sí es mimetizándose por completo, y otras veces es
probablemente siendo un poco más discreto. O sea, creo que nuestro trabajo está ahí. Nuestros trabajos son pequeñas acupunturas que todas hacen ciudad. Por supuesto que en los contextos rurales, por ejemplo en Pátzcuaro, pues construyen paisaje también. Entonces, ¿cómo logras leer eso e integrarte a ello? Muchísimas gracias. Pregunta también Pedro Fajardo. Como arquitecta, ¿cómo siente la participación de las mujeres actualmente en el ámbito profesional? ¿Va por buen camino o piensa que aún hay mucha resistencia del gremio masculino en la integración de mujeres a los equipos de trabajo? Pues es que hay mucha resistencia en la sociedad en general, o sea, yo no hablaría en lo particular de nuestra práctica como arquitectos, o sea, arquitectas. Estoy hablando en términos generales. La sociedad que habitamos es una ciudad profundamente machista y no solo en México, en el mundo entero. Entonces, más bien tiene que ver con esta condición de la que hablaba de las prácticas sociales que hemos dirigido pues hacia un mundo capitalista, construido por hombres, y pues hemos creído que así tiene que ser y que eso está bien. Yo creo que al final escenarios como los de esta pandemia nos permiten hacernos preguntas y cuestionar un poco lo que decía del mercado. O sea, ¿por qué los mercados tienen que ser así? ¿Por qué tienen que tener locales comerciales cerrados? Si la condición de la informalidad en nuestro país es una constante. O sea, ¿por qué no reconocer la informalidad como una práctica de nuestra sociedad y en ese sentido alojarla, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con que como sociedad no hemos reconocido la otredad. Entonces, en particular en el caso de la arquitectura, pues yo creo que el 50% de mis alumnos son alumnos y alumnas. Tengo 50% mujeres y 50% hombres. Desgraciadamente ya en la práctica profesional, pues eso cambia, pero pues porque todavía hay mujeres que piensan que cuando tengan hijos y se casen tienen que dejar de trabajar, lo cual no creo que esté mal, o sea, es un derecho y es completamente valiosa la decisión, pero también hay hombres que piensan eso y entonces justo empieza a diluirse. Yo creo que eso cada vez va a desaparecer más. Sí creo que hay que poner el dedo en el renglón. Yo abandero y seguiré abanderando estos actos de protesta en contra de la violencia de género. Creo que sí es importante gritar ahorita, decir y encontrar los mecanismos para ir mutando nuestras prácticas sociales de fondo, ¿no? Muy importante. Sí, No sí, solo en el 100%. medio de la arquitectura, ¿no? Y yo lo que sí les digo a mis alumnas todo el tiempo es, yo cada vez más he perdido el miedo de decir la verdad y de decir lo que opino. Entonces, el miedo, pues es, por ejemplo, otra de las cosas, el miedo, los errores, o sea, son como estas cosas que están ya injertas en nuestro ADN social, pero pues que cada vez tenemos que ir rompiendo esos límites y yo no tengo cacho en decir, oye, yo soy arquitecta y o sea, es tan valiosa mi participación como la del arquitecto, no sé, o sea, siempre alzo la voz. Entonces, si sirve de algo, siempre hay que alzar la voz, ¿no? Constructivamente. Totalmente, totalmente. Y romper ese paradigma, romper el paradigma de que de que la arquitectura es de hombres, de que el empresario es hombre, y no nomás hombres, religiones, cultos, edades. Los Todo, millennials nos han edad, dado una... a los ancianos, los niños, los ciegos, o sea, de las cosas, por ejemplo, de la biblioteca más importantes es ¿por qué tiene que haber una biblioteca para ciegos hoy? O sea, ¿por qué no puede ser una biblioteca inclusiva que permita a videntes e invidentes habitarla? O sea, cada vez Claro. más tenemos que ir para allá, pero todavía hoy tiene que haber una biblioteca especializada para ciegos. Y creo que de nuestros más importantes ejercicios será cómo romper ese límite, cómo permitir que también un vidente pueda entrar a este espacio y leer un libro desde los oídos, ¿no? Eso Sí. puede hacer la arquitectura, o sea, y no significa construir muros, ¿no? Significa replantear estrategias y formas de intervenir y de transformar las experiencias humanas. Muchísimas gracias. Dice Alan Jair Valderas.
Arquitecta, mi pregunta es la siguiente. Muchos estudiantes piensan que el diseño paramétrico es el futuro de la arquitectura y la única solución en lo personal. No crea que sea así. En lo personal no creo que sea así del todo. ¿Usted qué piensa sobre esta arquitectura de algoritmo y programación? O sea, yo pienso que es un camino, o sea, y si estamos hablando de diversidad y de otredad, creo que en nuestras prácticas hay muchísimos caminos y tenemos 1000 lugares a donde llegar. Yo personalmente me parece que a mí me interesa construir estas visiones complejas, algorítmicas, a partir de herramientas que no tienen precio, como la luz, como el viento, como el olfato. O sea, el saber que podemos deformar a partir de estrategias muy elementales estas herramientas naturales. Yo pienso que ahí hay una complejidad que tiene todavía un camino muy complejo por experimentar, ¿no? También creo que vivimos en un país que está en constante crisis, que tiene pocos recursos, que tiene una población en extrema pobreza, el 80% de la población en extrema pobreza. Y entonces, pues decir, tal vez en otro país tenga un poco más de sentido, ¿no? Pero cuando estás aquí y tienes que hacer obra con 3 pesos o en 3 meses, no sé, no sé si sea el lugar donde tiene que desarrollarse eso. No, no digo que no, creo que es fundamental y creo que sin duda te puede llevar a construir espacios seguramente muy interesantes, ¿no? En lo personal me parece que nuevamente reconociendo en el sitio en el que estoy, pues me interesa trabajar con lo que tengo, con los recursos que hay. Claro. Muchísimas gracias. Pregunta María José Palacios. Buenas noches. Tal vez nos podría recomendar algunos libros en los que trate la arquitectura tomando en cuenta esa sensibilidad a los sentidos. Bueno, pues digo, el best seller de la arquitectura y los sentidos son los libros de Juhani Palasma. Entonces, creo que para quien no los ha leído, hay muchísimos, desde La mano que piensa, es decir, tiene un acervo importantísimo de libros. Ahora está trabajando, por ejemplo, creo que con las neurociencias, que es otra vez el tema de la percepción. Pues por ahí yo empezaría. Creo que es una lectura rápida, fácil, muy fácil de digerir. Pero bueno, hay miles, ¿no? Sin querer, queriendo, Peter Zumthor con sus atmósferas, pues está hablando de lo mismo. Estamos hablando pues de esta arquitectura que se construye de otro tipo de experiencias que no son solamente la vista. Entonces, creo que esos son como los más obvios que recomendaría. Pero también recomendaría Las ciudades invisibles, por ejemplo, de Italo Calvino, que es totalmente hablar de eso, de una visión, insisto, muy elementales, pero creo que increíbles y de fácil digestión. Excelente, tomamos nota. Rafael Villada pregunta, ¿cómo ir más allá de una accesibilidad formal y que únicamente cumple con los estándares mínimos para la habitabilidad de los espacios arquitectónicos? Pues creo que fue un poco lo que traté de explicar en la Biblioteca de Ciegos, ¿no? El decir, la arquitectura que habitamos hoy, o sea, todas estas reglas de pon la rampa, ponle el barandal, la guía de piso, pues son rezanes. O sea, son rezanes a una sociedad que no admitía en un espacio público a un ciego, que no admitía en el espacio público una madre soltera, por ejemplo, con hijos. O sea, tienes un hijo o dos, pues enciérrate ahí en tu casa, que no aceptaba una silla de ruedas, un anciano. No sé, o sea, creo que un poco mi charla iba alineada a hacer preguntas, a cuestionar estas reglas que hemos seguido y a poder pensar que la accesibilidad de fondo, o sea, si la abordamos de fondo, no tendría por qué ser un rezane. O sea, no tendríamos por qué sentir que la rampa es una obligación, sino que la capacidad de poder llegar a cualquier sitio, y cuando hago esta descripción, tiene muchos significados. Poder llegar al mismo lugar desde muchos lugares, se vuelve mucho más interesante y nos permite hacernos preguntas más complejas que obvias.
¿no? Creo que gran parte del problema hoy en día es la obviedad. O sea, estamos sometidos a la velocidad, a la respuesta inmediata, a lo obvio, y atrás de eso hay contenido. Cuando hay contenido, pues encuentras como mucha tela de dónde cortar. Si te parece, 2 preguntas más y terminamos. Claro. Pregunta Manolo Tuda Bielbey. Creo que es una pregunta un poquito diferente a las que normalmente se hacen en estos foros y por eso nos llamó la atención. Dice Gabriela, amamos tu arquitectura. Podríamos escucharte horas, pero ¿podrías compartirnos no arquitectura? Cosas que te marcan fuera de la arquitectura, que te gusta ver, leer, visitar. Muchas gracias y felicidades por tu gran trayectoria. Ay, muchas gracias. Qué linda pregunta. Sin duda, creo que lo que mencionas es fundamental. Em, lo que hacemos es la respuesta de nuestra propia vida y de de nuestra propia experiencia y de lo que hemos ido viviendo. Yo diría que de las cosas más importantes que yo he tenido y creo que de lo mejor que he hecho es saberme rodear y haberme rodeado toda mi vida de gente increíble y poder entablar diálogos y discusiones y críticas que me permitan ir y saltar a otros lugares. Por supuesto que me encanta leer y lucho todo el tiempo por no leer arquitectura. Entonces hago un esfuerzo por mudar. Me cuesta trabajo porque por la academia siempre tengo que estar leyendo arquitectura y ahora que llevo 3 años enfrascada en el tema de las grietas, pues yo estoy leyendo libros de crisis todo el tiempo, pero creo que hay que leer, creo que siempre hay que refrescar el espíritu, entonces siempre tomar un buen vino y rodearte de la gente que quieres, aunque sea ahorita en la distancia o en grupos pequeños, es importante. El nunca dejar de discutir y de poder pensar que la crítica siempre es constructiva, ¿no? Otra vez nos da miedo decir la verdad y yo en la mente, más bien en el error y en la crítica dura es donde he aprendido más. Pues sí decir, por ejemplo, que hoy estoy muy inspirada por mi hijo de 5 años, o sea, él me permitió y me ha permitido redescubrir la ciudad de otra manera. O sea, una ciudad que yo amaba y que de repente se volvió un enorme enemigo porque no podía salir a la calle en una carriola, porque no había banquetas, porque me sentía aterrada, insegura. Y que ha hecho y que ha mudado mis prácticas, mi cotidianidad. O sea, el tener un hijo me obligó a cambiar mis horarios de trabajo, a mudarme a un lugar donde pudiera caminar y no usar el coche, a saber que tenía que vender el coche de los 2 coches que teníamos para enseñarle a él que es importante caminar, usar la bicicleta, o sea, entender que nuestro trabajo es tan elemental, o sea, que hacer arquitectura tiene que ver con reconocer principios básicos de nuestra habitabilidad y que todos ellos los toca. Entonces, pues ese es nuestro cotidiano. Y si no tenemos la capacidad de construir un cotidiano que nos fascine, que nos alimente, que enriquezca todo, pues es difícil poder hacernos preguntas que nos lleven a otros lugares, ¿no? Y creo profundamente en la diversidad, o sea, ahorita trabajo con el colectivo C733, pero tengo muchas colaboraciones, entonces me interesa, como dije antes, el trabajo, la relación interdisciplinaria, entonces ahora leo muchísimo de geología, en algún momento pues estuve muy cerca de artistas. Entonces, me encanta el arte, la mitad de mi biblioteca tiene libros de arte, tiene libros de novelas. Creo que pues mi sugerencia sería esa, el incluso dejar de ver mucha arquitectura, o sea, el dejar de comprar estos libros donde solo se digieren las imágenes y comprar más libros de contenido que te permitan leer y entender y llegar a otros niveles. Gracias por por la último, pregunta. no, al revés, creo que es básico también compartir el lado humano. Y por último, te diría, ¿qué mensaje le darías a todos estos seguidores que hoy te están escuchando? La gran mayoría arquitectos jóvenes empezando sus despachos o estudiantes de arquitectura de toda Latinoamérica realmente. O sea, se conectaron más de 350 personas a ver tu plática de toda Latinoamérica.
y que esperan un mensaje de impulso, de motivación al respecto. Pues yo diría que para quienes piensan que nuestra carrera o que nuestra profesión es obsoleta o que ya no es vigente, yo les diría que para nada, todo lo contrario. Yo creo que el tema es cómo la reinventamos, cómo tenemos una lectura de una práctica en el siglo XXI, cómo poder liberarnos un poco de la modernidad en la que estamos formados, de estos principios que hemos hablado del capitalismo, de estas prácticas de replicar sistemas que empiezan a ser obsoletos, el cómo no podemos dejar de ver en los severos daños que hemos causado en el planeta y cómo poder, si no revertirlos, por lo menos detenerlos. Yo les diría que tenemos la fortuna de tener una profesión jugosa, porque cada proyecto es una oportunidad de pensar muchas cosas, de acercarte a muchas visiones, ¿no? No es lo mismo hacer un hotel que hacer un museo, que hacer un mercado. Y es tan valioso poderse acercar al curador de arte como poderse acercar al locatario que vende pollos, ¿no? Justamente creo que nos importa y nos debe de importar tener esa capacidad de conectarnos en todos los lugares y con todas estas visiones y que la otredad desaparezca en ese sentido. Entonces, decir también que creo profundamente en la juventud y por eso doy clases y en realidad la que aprende soy yo, porque creo que la juventud lo que le falta es experiencia, pero tiene energía y hay gente hiper talentosa y capaz y que pues nuestra práctica, como dije antes, tiene valores técnicos y de habitabilidad obligada, pero que también tiene esta capacidad de abstraernos y llevarnos a otros sitios por esta capacidad de transformar el espacio, ¿no? Esta capacidad de construir silencio, esta capacidad de deformar la atmósfera. Y eso es arte. Y el arte es humano, es aquello que alimenta el espíritu. Y entonces, así como tenemos que abordar nuestra práctica desde lo social, desde lo económico, desde lo político, desde lo contestatario a los problemas, jamás olvidar que tiene esta enorme capacidad y pues no quitar el dedo del renglón y emocionarnos con lo que hacemos y agradecer que tenemos esta profesión tan increíble. Soy muy apasionada de mi trabajo, así que no lo puedo negar y creo que es fundamental porque trabajamos tantas horas que encontrar los límites entre yo no sé distinguir entre dónde empieza mi trabajo y dónde empieza mi vida. Ahora un poco más por mi hijo, pero igual es increíble. Entonces, pues, que el enamoramiento no pare. Esa sería mi máxima recomendación. Así es, se nota ese esfuerzo y esa pasión por lo que haces. La verdad es que te felicitamos. Estamos muy, muy contentos de haber contado con esta participación dentro de nuestra serie de pláticas y creo que todo el público lo agradece. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y un saludo a todos los que estuvieron. Muchas gracias por escucharnos. Un honor. Encantada. Y a todos los que nos estuvieron viendo, nuestro amable público, muchísimas gracias por acompañarnos. Y no se pierdan también la próxima plática, ahora sí, ya a partir de enero, en el cual contaremos con el diseñador Raúl de la Cerda, diseñador industrial, que participó en el Design Week de este año y nos tendrá una plática bastante interesante. Gracias por todo y buenas noches.